Pues bien, lo que hace que los seres humanos, mejor dicho, que el cuerpo humano, funcione de manera automática es un programa que se encuentra en el subconsciente. Les estoy hablando en términos informáticos. Si yo les hablara en términos rosacruces, en términos de psicología, no se lo diría exactamente así, no les diría un programa. Pero como ese lenguaje, el lenguaje de la informática, es un lenguaje que casi todos conocemos, pues se lo explico de esta manera para que sea lo más ilustrativo posible. Ese programa puede tener ciertas variaciones, y esas variaciones, de la misma manera que una persona que sepa informática puede mejorar un programa, lo puede amplificar y puede hacer que funcione mejor, en el caso de los seres humanos, actuando sobre la mente interna o subconsciente, puede hacer que nuestro organismo, por ejemplo, funcione mejor. Estoy hablando, de momento, solamente del organismo, pero hay muchas cosas además del organismo. Pero de la misma manera que un buen informático puede actuar sobre un programa y mejorarlo, también un mal informático puede actuar sobre el programa y estropearlo. Y cuando estropea el programa es cuando empieza a tener problemas y a funcionar mal. Y eso es muy mucho lo que sucede con el caso del funcionamiento automático del ser humano. No sé si ustedes lo sabrán, pero está más que reconocido que la mayor parte de las enfermedades son de carácter psicosomático. Es decir, enfermedades que primero empiezan en nuestra mente y después se manifiestan en nuestro cuerpo. Pero aun habiendo enfermedades de naturaleza funcional, incluso esas enfermedades de naturaleza funcional también se ven tremendamente afectadas por la mente y por las emociones. Les voy a poner un caso que yo vivo personalmente. Una de mis muchas bendiciones, que ayer precisamente, hablando con un miembro de la orden de aquí de Madrid, me decía, cualquiera que te oiga decir que eso es una bendición, dirá que tú estás chalao. Pues no, yo no digo que estoy chalao. Estoy absolutamente convencido que yo tengo muchas bendiciones. Y una de las muchas bendiciones que tengo es que me detectaron hace 1 año y medio que tengo diabetes. Y ahora me dirán ustedes, bueno, ya empezamos. El tío de la barba ese que hay ahí se está quedando con el personal y está diciendo, tengo una bendición que se llama diabetes. Pues sí, es una bendición. Porque gracias a que me detectaron de que soy diabético, pues ahora he tenido que cambiar mi alimentación, estoy comiendo mucho mejor que antes, de una manera mucho más equilibrada, hago ejercicio que antes no lo hacía. Mis amigos y hermanos y hermanas rosacruces de aquí de Madrid me conocieron gordito, o sea, lustroso, vamos, que se dice, ¿no? Me conocieron así, ahora me ven más delgadito. Bueno, pues miren, hasta en eso he mejorado. Porque no solamente me miro al espejo, como dice mi querido hermano y amigo Germán, y me digo que guapo estoy, sino que hasta me lo dicen otras. Digo, ustedes me entienden. Es que con un poquito de buen humor las cosas se viven mejor. El imperator de la Orden de Salud, cuando tiene que actuar seriamente, es muy serio, se lo digo. Pero también como ser humano es una persona alegre, gracias a Dios. Pues como les decía, para mí eso ha sido una bendición. Porque he cambiado mis hábitos de vida y demás, y puedo llevar una vida perfectamente normal y corriente, y llevando una vida normal y corriente vivo mejor que antes, con una calidad mayor de vida. Pues bien, esa bendición, la diabetes, supone de que hay un funcionamiento incorrecto de naturaleza orgánico. Pero al mismo tiempo yo lo noto en mí mismo, que un disgusto, por ejemplo, hace que varíen mis niveles de azúcar. Es decir, un pensamiento, una emoción que me afecta automáticamente al funcionamiento de mi cuerpo. Esto yo antes lo decía en una conferencia y era una cosa teórica, pero ahora yo lo estoy viviendo en mi propio organismo y sé que no es teórico, sé que es real. De la misma manera que sé que es real el que a una persona, por ejemplo, se le dice, lo siguiente por favor, se le dice, por ejemplo, que tiene mala cara y se le puede poner enfermo. O al contrario, se le puede decir que está muy bien y sintiéndose así un poquito raro, puede mejorar. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado encontrarse un poco mal físicamente, por una gripe o por cualquier cosa, ir a la consulta del médico y solamente con ir al médico, no ya habiendo recibido las medicinas, que las recibimos y mejoramos, es verdad, pero ya solamente por ir al médico parece que nos encontramos mejor. Sobre todo si el médico es una persona
que tiene un poquito de psicología y sabe tratar bien a sus pacientes. Entonces vemos hasta qué punto la mente tiene tanto que ver sobre la conciencia y la salud del individuo. Pero más todavía, además de que nuestras facultades internas, que están regidas por ese programa que se encuentra en el subconsciente, tienen tanta influencia sobre el funcionamiento físico del ser humano, también hay otros aspectos como pueden ser el aspecto de la personalidad, la expresión de la personalidad, que es tan importante. ¿Estamos nosotros conformes con nosotros mismos? ¿Nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos bien con nosotros? ¿Nos enfrentamos ante la vida con esa seguridad que nos permite decir, bien, estoy actuando correctamente, o si no correctamente, por lo menos con la debida atención, etcétera, etcétera? Pues bien, esa personalidad y el carácter, que es una de las funciones de nuestra personalidad, están íntimamente relacionados con el funcionamiento subconscientes. Cuando una persona no tiene una personalidad bien formada o tiene deficiencias en su personalidad, sufre mucho en la vida. Tiene carencias, y esas carencias pueden ser de mucha clase y naturaleza. Recuerdo que en una ocasión un joven fue a pedir, muy joven, unos 25 años, fue a un club muy famoso, muy selecto, para pedirle a su, ¿cómo se llamaba?, a su gerente, que le permitiera dar una conferencia. Y entonces el gerente miró a aquel joven, tengo noticia de ello, miró a aquel joven y le dijo, bueno, ¿y de qué piensas hablar? Era una persona mayor que se permitía el lujo de tratar de tú, estoy hablando de hace por lo menos 30 años, según el joven que me dicen que era, ese joven fuera quien fuera, se permitía tratarle tú y dice, bueno, ¿y de qué tienes tú que hablar? ¿De qué quieres hablar? Pues mire, yo quiero hablar de tal o cual cosa, le dijo. Dice, bueno, pero exactamente ¿qué es lo que quieres decir? Y el joven le dijo, ¿no pretenderá usted que le dé la conferencia aquí? Bueno, pues el señor aquel vio que el joven se sentía lo suficientemente seguro como para dar la conferencia y le dijo automáticamente, mira, tienes concedida la conferencia para tal día, tal hora, prepárate y la das. Bueno, y en aquel club tan selecto pues iban personas pues como por ejemplo el presidente del Senado o algunos ministros y cosas así. Y aquel joven de 25 años dio su conferencia porque se sentía seguro de sí mismo, se sentía seguro de sus ideales, de sus conocimientos, etcétera, etcétera. Si se hubiera sentido inseguro no hubiera conseguido el lugar aquel para dar la conferencia. Si les digo esto, como les puedo decir muchas otras cosas, como puede ser un joven o una joven que se acerque a otro joven para decirle, oye, qué hermosota estás. Y vamos a dar un paseo y nos vamos a ir al cine. Si no tiene ese estado de presencia, lo más seguro es que le diga, nah, yo contigo no salgo. Es una bobada, pero es real.